El título de esta enseñanza es lisiados del alma. ¿Sabe usted lo que es una persona lisiada? Una persona lisiada es una persona que tiene no es una lesión temporal, sino que es ya una minusvalía permanente. Incluso puede ser la falta de alguno de sus miembros, que pues marca su vida, que no le permite una vida normal, está limitado y finalmente pues no puede hacer lo que todos quisieran hacer. Y espiritualmente también nosotros tenemos que entender que todos llegamos a ser primero, antes de conocer al Señor, minusválidos espirituales. No teníamos oportunidad de sacar adelante nuestras vidas, vivíamos vidas pues caídas, corrompidas, vidas que simplemente sobrevivían al tiempo, sin esperanza, sin dirección, y pues el Señor cambió radicalmente todo lo que nosotros éramos. Y podemos ver cómo, así como alguien puede conocer al Señor y sanar milagrosamente de una minusvalía, de una lesión permanente, pero también se puede quedar uno lesionado por otra parte. Y es lo que vamos a tratar de aprender hoy con este mensaje, para lo cual les pido que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 5. El contexto del Evangelio de Juan en el capítulo 5 es que Jesús, nuestro Señor, viene de diferentes ciudades después de haber dado una vuelta por los alrededores de Jerusalén, donde sucedieron muchos eventos a lo largo de este tiempo. Y dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Fíjese lo que estaban esperando. Porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le responde, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y se fue. Dice, pero aquel día era día de reposo. Bueno, aquí la narrativa es muy rápida, pero vamos a establecer primero los contextos. En su primer visita a Jerusalén, el Señor Jesucristo, podríamos decir que prácticamente fue como para dar un vistazo de lo que estaba sucediendo. Sale Jesús de Jerusalén para caminar por diversos lugares y bueno, se va a Capernaum, pasa por Samaria. En Samaria tiene aquel encuentro con aquella mujer, se está de hecho con los samaritanos un tiempo. En Galilea, en Capernaum, se registra el milagro de la sanidad del hijo de un oficial. De hecho, es donde dice la Escritura que no hizo muchos milagros porque la gente no creía. Capernaum era, por decirlo así, casi su tierra natal, aunque no nació ahí, pero ahí vivió toda su juventud. La visita anterior de Jesús a Jerusalén
en esa visita es cuando se asoma al templo, ve lo que está pasando y echa los mercaderes de ahí, ¿verdad? Esto despierta en el ánimo de los judíos, de los religiosos, pues una hostilidad, una oposición con Jesús. Y en ese contexto el Señor regresa y dice, ya de regreso a Jerusalén había una fiesta de los judíos. Primero los centré en el contexto. Y ahí hay un estanque llamado Betesda. Ahora, el nombre de Betesda significa casa de olivos. También se tradujo como casa de misericordia. Tenía 5 pórticos, 5 entradas. Y ahí se encontraba una cantidad de enfermos. El último registro histórico que indica su ubicación lo sitúa cerca de la Puerta de las Ovejas. Esto significa el área norte del templo, según el historiador Josefo, autoridades de la época. El estanque fue excavado en el siglo VIII antes de Cristo y se le llamaba Piscina Alta. También había un segundo estanque conocido como Piscina Lavadora, establecida en el siglo III antes de Cristo. Bueno, durante un tiempo estas piscinas, estos estanques, fueron usados para lavar las ovejas antes de ser sacrificadas en el templo. ¿Por qué el contexto? Porque eso le dio a estas aguas un sentido místico. O sea, como ahí se lavaban las ovejas para llevarlas a sacrificio, bueno, ya saben lo que son las tradiciones. De repente se empezó a hablar de que el que se metiera a esas aguas iba a sanar, ¿verdad? De ahí que muchos enfermos, inválidos, pues iban a ellas buscando sanidad a sus males. Juan lo que detalla es una creencia tradicional que había surgido en relación al uso que se le dio a ese estanque de Betesda durante muchos años. Y eso nos explica por qué había tantos enfermos alrededor. Dice ahí que un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero de los enfermos que descendía era sano. Ahora, de acuerdo a esta narrativa, más bien esta narrativa no afirma la realidad de la creencia. Simplemente Juan lo que hace es narrar el entorno que estaba en ese momento. Una explicación para dar sentido a este pasaje. ¿Por qué? Porque pues formaba parte de una tradición local. Y si lo vemos desde la perspectiva del carácter del Señor, pues imagínese usted esta creencia. O sea, imagine al Señor enviando a un ángel de vez en cuando al estanque para que el más rápido entrara sane. Pues eso sería bastante cruel. Imagine usted que el Señor estuviera forzando a quienes se acercaban en busca de un milagro, primero a esperar indeterminadamente, porque de vez en cuando, ¿verdad?, se agitaba el agua. Y cuando se empezaba a agitar el agua, pues ahora imagínense a los enfermos luchando entre ellos mismos para entrar primero. Imagínese usted que hasta por accidente se caía algo al estanque, se movía por el viento y ahí estaban los pobres aventándose al agua. O sea, eso no es más que un cuadro muy lamentable de lo que las tradiciones pueden hacer en el ánimo de las personas, hasta dónde llegan. Solo imagínense enfermos, ciegos, paralíticos, cojos, arrastrándose, golpeándose unos a otros desesperados. Y aquí lo que podemos ver es que cuando las tradiciones religiosas abren un espacio en el corazón o se arraigan en él, pues la ignorancia hace que caigan fácilmente en cualquier práctica. Algo que el enemigo ha usado para cautivarlo, aún con el engaño del milagro. ¿Sabía usted que el enemigo, Satanás, hace milagros? Sí los hace. Para engañar. De repente suceden cosas que usted dice, no, es que sí funciona. Pero funciona a medias porque jamás se ve la permanencia de un milagro o se ve el cambio radical de una persona que dice, por el milagro
yo soy distinto. Es muy difícil. Así que no es difícil de creer que en este estanque llegaron a ocurrir sanaciones, donde por la misma superstición, ¿verdad?, la gente continuaba yendo, aunque no sanara, como en la actualidad. Cada vez hay más lugares de culto religioso, que obviamente es un gran negocio. Ese estanque era un gran negocio también, donde se vende de todo. Yo no quiero que usted recuerde si llegó a ir o lo que llegó a hacer, pero compraba uno lo que le vendieran: el agua de tlacote, el vestidito de no sé qué, la ramita de aquello, y ahí andaba uno con sus ramitas colgándolas en la casa, poniéndolas, comiendo cosas que, bueno, siempre con la esperanza de sanar, aunque la dirección era o es hacia un ídolo, llámese Virgen, Santo, y bueno, aunque no sane la gente, sigue con su tradición. A veces simplemente dicen: es que yo tengo 30 años de venir, 30 años de hacer esto, y lo hago por gratitud, lo hago porque me lo inculcaron, lo hago por X cosa. Bueno, todas estas cosas que han llevado a la gente hasta a la flagelación, a la agresión física, para dar manifestaciones de su fe, pues son algo que lo vemos desde siempre. Y hay una lamentable versión evangélico-cristiana también, donde pues se le paga a un charlatán para obtener el favor de Dios o por un milagro a la medida. O sea, lamentablemente el enemigo se ha involucrado, se ha infiltrado en todas las partes donde él puede para desviar la mirada de las personas de Jesús. Ahora centrémonos en el mensaje. Dice: ahí había un hombre que tenía 38 años de estar enfermo. Cualquiera que fuera el caso del por qué estaba esta persona ahí o lo que estaba sucediendo, lo que el Señor encontró en aquel estanque de Betesda fue una lamentable exhibición de la ignorancia humana, de la miseria humana. Y eso le dolía profundamente a nuestro Señor, ver el engaño. Y de los enfermos que estaban ahí, pues el Señor se acercó a un hombre que hacía 38 años que estaba sufriendo mientras esperaba una sanidad que nunca llegaba. No dice la Escritura si tenía 38 años esperando en el estanque o simplemente tenía 38 años de estar enfermo. Nada más dice que tenía 38 años de estar enfermo. Yo no quisiera pensar que ya tenía 38 años en el estanque sin poder bajar, pero podría ser. Y bueno, alguien que por su condición de parálisis, después de tanto esperar, imagínense el tiempo, cada vez más, con más edad, más imposibilitado, más enfermo, y pues quizás había hasta llegado a perder la esperanza. Cuando Jesucristo lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, fíjese la pregunta de Jesús: ¿quieres ser sano? Imagínese la escena. Jesús conoce los corazones, lo sabemos. Y lo primero que le dice al paralítico parece algo fuera de lugar, hasta medio absurdo, pues está enfermo. Quiere ser sano. Pero mire, jamás hay absurdos en lo que el Señor hace. Lo que el Señor está abordando es el problema de raíz para mostrar la condición del corazón. Así que la frase "quiere ser sano" no era una pregunta obvia, no, era una pregunta necesaria. Jesús sabía la condición física y espiritual de este hombre, pero necesitaba escuchar de él si realmente estaba dispuesto a salir de Betesda, de la situación en que estaba. O sea, renunciar a esas creencias que lo tenían en una total quizás resignación a su condición, dar un paso de fe. Una confrontación o conflicto al que constantemente somos expuestos por el Señor. Nosotros fuimos compartidos de la palabra de Dios. Nosotros nos podemos identificar con este paralítico. Y quizás en algún momento alguien nos preguntó: ¿quisieras tú salir de la situación en que te encuentras? Porque normalmente no teníamos una buena situación. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? A lo mejor le iba bien económicamente,
pero su familia se estaba perdiendo. A lo mejor le iba mal económicamente y también se estaba perdiendo su familia. A lo mejor había cosas que usted parecía que estaba triunfando en algo, pero careciendo de otro. Finalmente podría usted pensar que tenía todas las cosas ganadas, que no le faltaba nada, pero su destino eterno estaba marcado por el pecado. Bueno, finalmente lo que el Señor vino a hacer es a sacarnos del lugar donde estábamos atados por medio de la fe, a llevarnos a tener confianza en Él. Y yo le puedo asegurar que algo de lo que siempre nosotros adolecimos cuando nos predicaron el Evangelio es esa parte de confiar. Yo recuerdo que no cuando me compartieron a mí, sino en un comentario de una tía que tengo todavía, gracias a Dios. Ella profesa la fe católica, es de esas recalcitrantes, ¿verdad? Mi abuelita era de la vela perpetua, 3 veces perpetua, ¿no? Y yo recuerdo que cuando mis hermanos se convirtieron menores, yo soy el mayor de 3, pues yo le pregunté, y dice, no Álvaro, no hagas caso de eso, dice, porque mira, ellos piensan que nada más porque creen, ya, todo lo que hicieron, ya está, ya no hay nada, ya pasó todo. Imagínate, nada más por eso, sin hacer nada. Y pues yo en mi lógica, yo decía, no, pues tienes razón, ¿verdad? O sea, yo lógicamente decía, hay que hacer algo. Pero finalmente me di cuenta que no podía yo hacer nada. Y así nos encontrábamos todos, con una minusvalía espiritual. Y aunque parezca extraño, mis hermanos, todavía son muchos los que prefieren continuar enfermos del alma, apartados de Dios por causa de las costumbres, de las tradiciones religiosas, aunque no tengan paz, realmente no estén gozando de la paz o de la bonanza o de la prosperidad que ellos tratan de presumir. Hay quienes prefieren deprimirse, buscar la empatía de las personas o sacar provecho por medio de la lástima, del chantaje, y muestran su minusvalía moral y espiritual, exhibiendo mal carácter, agresiones físicas, verbales, amargura, enojo, y se les nota su decadencia, su carácter, y se acostumbran a vivir así por años, como resignados a circunstancias que comprometen su integridad, incluso se llegan a enfermar físicamente. ¿Sabía usted que la mayor parte de las enfermedades físicas tiene un trasfondo espiritual? Es una situación que parece que ahora la podemos entender, pero hay quienes por la dureza de corazón no reconocen su condición, aunque la pérdida de su paz les produzca un vacío en el alma, y se niegan a ser sanados moral y espiritualmente. Ahora, aquí estoy hablando de personas que están evitando siempre o rechazando el Evangelio, pero lo más lamentable es encontrar casos en creyentes que, si bien son salvos por la fe, si bien han caminado, si bien los hemos visto con cambios en su vida, pero sin embargo comienzan a tener determinadas caídas, fracasos, problemas derivados de su carácter, de su falta de perseverancia en la fe, malas decisiones, pecado evidentemente, y no se arrepienten. O sea, no tienen la capacidad de reconocer esa necesidad de reconciliarse con el Señor, acudir a Dios para buscar una solución a su situación, porque nosotros ya sabemos a quién recurrir. Sabemos que el Señor, si uno de nosotros cae, Él es fiel para perdonarnos, dice la Escritura. Pero lo que el Señor espera de nosotros es una confesión, espera de nosotros una reconciliación. Pero también de la gente que no lo conoce, cuando se le presenta el Evangelio, el Señor está empezando a mostrarse tal como Él es y está buscando una chispa de fe. Por eso la pregunta de Jesús inició, la pregunta con la que Jesús inició esta conversación
tenía como propósito que aquel hombre manifestara si realmente quería ser sanado. Y su respuesta hizo evidente su verdadera condición. Fíjese, el enfermo le responde: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. La respuesta no pudo haber sido sí o no. O sea, la respuesta era fácil. Pero ¿qué fue lo que sacó este varón? Su frustración, la situación en la que él estaba. Dice, es que cuando el agua se agita, en lo que yo llego, otro baja antes que yo. Entonces, el hombre lo primero que hace es dar un pretexto culpando a otros por su situación. Veamos el contexto. El Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él dice, es que no hay nadie que me meta al estanque. Y así somos los seres humanos. Y hasta como creyentes así somos. El Señor nos está mostrando la salida. ¿Quieres salir de esa situación? Fíjate, Señor, que es que me está pasando esto. O sea, eso ya lo sabe el Señor. El Señor ya sabía que ese hombre estaba paralítico, minusválido, lisiado. Lo único que le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cuántas veces el Señor nos ha mostrado esa misericordia a través de las circunstancias o de alguien? Oye, ¿crees que tiene solución tu problema? ¿Tú si quisieras salir de este problema? No, pero fíjate que yo lo que estoy pensando… No, espérate, yo te estoy preguntando si quieres salir del problema. Cuando a mí me llega una persona con un problema, consejería, yo le llego a preguntar, bueno, lo que usted desea es una solución bíblica, un consejo de parte de Dios para salir de su problema. ¿Estamos? Sí, pastor. Bueno, la Biblia dice esto. El consejo es este. No, pero es que mire, es que como yo vivo de esta manera, pues eso es lo que no quiere el Señor, que vivas de esa manera. ¿Sí se está entendiendo el mensaje? O sea, el Señor nos pregunta directamente, ¿quieres salir de tu problema? Yo tengo la solución. Pero usted le va a decir, sí, pero es que yo dependo de que me bajen al estanque, yo dependo de que alguien me ayude, yo dependo de que… Y el Señor está diciendo, ¿qué no te basto yo? Bueno, ahí este hombre empieza a dar pretextos. Aprovecha la ocasión para dar rienda suelta a su amargura, a culpar a otros por su falta de interés, por su falta de solidaridad para ayudarle a llegar al estanque cuando el agua se agitaba. No tengo quien me meta. En lugar de decir simplemente, sí, Señor, yo sí quiero sanar. Pero él se comienza a quejar por la insensibilidad de probables amigos, familia. No dice ahí si los tenía, pero pues imagínese, lo conocían con 38 años de quien estuviera a su lado. Nadie tenía disposición para ayudarle. Y es muy común que este tipo de quejas despierten la simpatía o la compasión. Y muchos lo usan para chantajear, como este paralítico. Sin embargo, yo me puse a pensar un poquito. ¿Qué pudo haber pasado en la vida de este hombre para que nadie tuviera cuidado o compasión de él durante tantos años? O sea, si nos ponemos a pensar que dice, nadie me mete al estanque, ¿por qué sería que no había nadie que se atreviera a quererle echar la mano? Porque ahí no dice si nació lisiado o fue un accidente. Pero ¿será que algo marcó su vida? Que ya nadie quería ni siquiera acercarse a él y que, pues el mundo así es, el mundo te ve caído y ¿qué hace? ¿Te oprime más? No, pues que se quede, que se aguante, así como me la hizo, ahora que le están diciendo casi como es el karma inmediato, dicen ahora, ¿verdad? Pero pues así somos los seres humanos. Y el chantaje sentimental se manifiesta especialmente cuando están de juego intereses personales, como en aquel estanque de Betesda. El Señor no le preguntó quién era responsable de su situación. Ahora, siempre hay responsables de la situación. Sin embargo, nunca va a haber una respuesta sincera
cuando no se reconoce que la situación es debido a malas decisiones personales o pecado. Cuando alguien sabe que la culpa está en uno, es muy difícil que lo reconozca. Es que si estoy así, es porque yo provoqué mi propia caída. Eso es bien difícil decirlo. Es más fácil decir, es que nadie me puede meter al estanque. Siempre habrá quien crea que todos tienen la culpa de los problemas que le aquejan, pero jamás serán ellos. Mire, si alguno aún es de los que no reconoce sus fallas, sus carencias, sus defectos, y busca culpables de todo lo que le sucede, problemas en casa. ¿Quién tiene problemas en casa? Todos. En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, o incluso una enfermedad. Si usted no tiene la capacidad de reconocer la parte que le corresponde, tiene problemas espirituales muy serios o problemas de carácter. La respuesta del paralítico puso en evidencia su frustración. Ya había perdido esperanza de ser sano. Y él le sigue expresando a Jesús lo que él consideraba necesitaba para ser sano. Nadie me mete al estanque. Entonces, esto lo había llevado a esta condición, darse por vencido, pero lo más grave de su condición fue que cuando Jesús se presenta delante de él, esa frustración le impide ver que tenía delante de él mismo a la verdadera y a la única solución a su problema. ¿Y sabe cuántas veces a nosotros se nos presenta esto? ¿Usted cree que usted tiene la solución a todos sus problemas? ¿Sí o no? Yo estoy hablando porque tiene a Cristo en su vida. Se quedaron pensativos. Sí tenemos todas las soluciones, mis hermanos. Cuando aprendemos a decirle al Señor, sí quiero salir de mi situación, dime cómo y voy a obedecer. Pero si usted tiene el problema, la situación o incluso una enfermedad, ¿cuántos con gastritis siguen comiendo picante? ¿Cuántos con la glucosa elevada siguen comiendo pasteles? ¿Cuántos hipertensos siguen comiendo carnitas con mucha sal? O sea, tenemos que ser bien honestos del terreno que pisamos, mis hermanos. Entonces, la solución a cualquiera de nuestras situaciones que llegase a acontecer, sí tiene una solución bíblica, tiene un consejo de Dios. Sin embargo, las expectativas del hombre estaban reducidas a que apareciera un ángel, moviera las aguas y llegar primero. Algo que año tras año no sucedía. Jesús llegó a ese estanque a cambiar las expectativas de este hombre. Pero también este mensaje nos ayuda a entender que es para que cambien las expectativas de quienes podemos vernos reflejados en este varón. Porque aunque no lo queramos reconocer, esto muestra la impotencia espiritual de muchos creyentes. Porque todos somos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos, de llenar ese vacío en el alma, de salir de la ruina espiritual que produce el pecado, que produce las malas decisiones. Pero eso sucede cuando no lo queremos reconocer, porque el Señor ya lo sabe. Y aunque te vea caído, aunque te vea lisiado, aunque te vea atormentado, pero va a llegar y te va a preguntar, ¿quieres salir de tu situación? ¿Quieres sanar de tu situación? ¿Usted qué le diría? Porque seguramente está pasando por algo que usted no quiere estar pasando. ¿Qué le dice a Jesús? Sí quiero, o me quiero quedar igual, o estoy esperando que alguien me meta al estanque. Mire, el hombre por naturaleza invierte, sacrifica su vida, sus recursos, sus esfuerzos, confiando su destino eterno a todo. A veces es más fácil creerle a lo que está en nuestro entorno inmediato
que lo que dice la palabra de Dios. Instituciones, personas, cosas, y dependemos de que alguien nos meta al estanque de un préstamo, de algo que nos pueda ayudar a salir de la circunstancia milagrosamente, pero nunca tratando de poner de nuestra parte, reconociendo la situación por la que estamos pasando, nosotros tenemos algo que ver. Por eso, ante la incapacidad y la debilidad no reconocida, Cristo vino a dar su vida por toda la humanidad, porque esto es algo natural, mis hermanos. La situación está que para quienes no conocen a Cristo y se revela, pues se abre una luz, se abre algo importantísimo, y cuando entra uno al camino de la fe, pues de repente siente uno que entró como a un oasis, como a una vida diferente. ¿Sabe cuál es el problema? Acostumbrarnos a esa vida diferente y empezar a permitir que las cosas del pasado nos vuelvan a influir. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, resume esto así, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí se abre el destino eterno. Con una sola frase, le abre una posibilidad de vida al minusválido. Extiende su gracia y misericordia. Le muestra cómo, a pesar de su equivocada creencia y desesperación, no todo estaba perdido. Ya el minusválido ya le había dado su versión de las cosas. El Señor solamente le preguntó si quería ser sano. Y entonces le dice: levántate, toma tu lecho y vete. Jesús se presenta al paralítico no como el amigo que decía: nadie me mete, el familiar o la ayuda que necesitaba para ser bajado al estanque. Jesús simplemente se muestra como quien es mucho más que un agua milagrosa, mucho más que un ángel, mucho más de cualquier situación que tú puedas estar esperando que te resuelva tu vida, tu problema, tu situación. Y continúa extendiendo su misericordia. Se sigue presentando como la provisión y la gracia del Padre para dar salvación, pero también para dar paz, mis hermanos. Nosotros los creyentes ya no nos arrepentimos para salvación. Nos arrepentimos para reconciliación, para ponernos a cuentas, para tener paz con el Señor. Sin embargo, es muy fácil menospreciar esta gracia. Y hay quienes prefieren vivir bajo la opresión del pecado, buscando en sus tradiciones religiosas y costumbres familiares solución a sus problemas o incluso la salvación de su alma, antes de reconocer que hay un solo camino que lleva a la vida eterna. Pero también, como creyentes, hay quienes todavía confían en sus propias fuerzas. Saben que el Señor les ha dado todo, que toda su provisión depende de Dios, que toda buena dádiva viene de lo alto, que por gracia son salvos, que ya tienen todo, incluso el destino eterno asegurado. Y sin embargo es muy fácil salir lesionado y quedarse en esas circunstancias. Es muy probable que cuando el inválido vio que Jesús se interesaba por él, ha de haber pensado: pues a lo mejor este sí se queda conmigo y espera al ángel y en la próxima que se agiten me baja. Pues él vio interés. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que sin necesidad de esperar esto, se dirigió a él con unas palabras al principio incomprensibles, pero fueron las que le devolvieron la salud. Sin embargo, el paralítico tenía que hacer algo para ser sanado. Tenía que confiar en Jesús. Paradójicamente hay gente, incluso creyentes enfermos del cuerpo o lisiados del alma, que parece que abrazan su enfermedad, abrazan su situación como si estuvieran contentos con su condición. ¿Reconoce usted a quienes dicen: ora por mí, quiero sanar, necesito un trabajo, quiero cambiar de vida, pero no hacen nada para salir de ella y continúan en su misma situación?
Y pasan años, y pasan años. Nuestro Señor ve el corazón antes que nuestra condición, mis hermanos. Y cuando reconoció a este hombre que durante 38 años, aunque frustrado, seguía esperando ese milagro, el Señor extiende su misericordia. Y mire, no solamente lo sanó a él, no solamente sanó su cuerpo, sanó su alma. Ahora, ¿por qué no sanó a los que estaban en ese momento? Porque podríamos decir, bueno, ¿y por qué nada más a uno si había muchos? Son las preguntas que se puede hacer uno por los contextos. Bueno, primeramente porque Dios es soberano. Segundo, porque aunque todos estaban esperando un milagro, quizás no todos estaban dispuestos a dar un paso de fe. Y el Señor conoce los corazones. Porque tener fe en Dios es creer que si Él dice algo, se hará. Y la fe en el Señor va a llevar a quien cree a la obediencia. Una pregunta: ¿se puede tener esperanza sin fe? ¿Sí o no? Sí, mis hermanos. Estoy hablando de la fe en Cristo. Mucha gente tiene esperanza, pero no tiene fe. Ahora, ¿se puede tener fe sin esperanza? Ahí no. Sin embargo, cuando ambas se complementan, esto agrada a Dios. Porque usted tiene fe, porque tiene esperanza, tiene la certeza de lo que se espera. Y Dios se compromete con la fe de quien cree. Dios responde a quien tiene fe, al que espera, al que es paciente, al que permanece, al que persevera, al que es fiel, al que obedece, al que santifica su vida. De hecho, Él es fiel siempre. Y aunque nosotros no seamos fieles, Él sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo, pero eso no significa que no nos pruebe. No sabemos si era el caso del paralítico, pero el Señor usó todo para dejar una gran lección. Siempre ha sido maestro y será maestro. Y a través de este milagro deja una enseñanza que nos lleva a ese entendimiento. Muchos anhelan una respuesta a sus problemas, un milagro, pero no están dispuestos a hacer ningún cambio, no están dispuestos a hacer ningún esfuerzo. Sin embargo, sí están esperando que Dios responda y cumpla los deseos. Eso es muy fácil. Dice el versículo 9: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. Con una sola frase, el Señor mandó al inválido hacer 3 cosas que durante 38 años no había podido hacer. Como decía al principio, no sabemos si así nació o fue víctima de algún accidente, pero para él era totalmente imposible, levantarse, cargar su lecho y caminar. Ahora pensemos en la lucha interior de este hombre que recibe una orden de un desconocido. ¿Cómo pretendía ese forastero sanarlo de la manera como lo estaba diciendo, cuando él estaba esperando a un ángel que moviera el agua y que alguien lo echara en el estanque? ¿Se imagina el desafío? Ese es el paso de fe, mis hermanos. ¿Quién se resistió al evangelio cuando se le fue presentado por primera vez? Y dijo, no, pues lo que me decía mi tía, ¿no? Pues ¿cómo crees? Y yo le dije a ella, sí, pues ¿cómo creen? Y mis hermanos ya eran cristianos. Y durante mucho tiempo los estuve yo aborreciendo y maltratando, y pues ya les he platicado a medias esa historia. 14 años compartiéndome el evangelio, 14 años rechazando yo al Señor. Sin embargo, el Señor conoce el corazón. Sin embargo, sí tuvo este hombre confianza en Jesús para decirle sus problemas. En ese momento,
lo que yo puedo ver es que también percibió la autoridad y el poder del Señor y confía y obedece lo que el Señor le manda. Y solamente fue cuando hizo el esfuerzo que entonces descubrió que cuando el Señor manda algo, también da las fuerzas y la capacidad necesaria para llevarla a cabo. Y ahí es donde nosotros nos quedamos medio atoraditos. Porque el Señor nos dice, haz esto. No, Señor, ¿cómo crees? Levántate. Es que no puedo. Es que se me hace imposible. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que cuando el Señor manda algo, también nos da la capacidad, las fuerzas necesarias para llevar a cabo lo que nos pide? ¿Sí o no? Entonces, cuando enfrenten un problema o incluso una enfermedad, si el Señor les indica lo que deben de hacer, aunque no lo entiendan, ¿qué tendrían que hacer? Hacerlo, obedecer y confiar en que Él va a hacer lo más difícil y les va a dar la capacidad, la fuerza, la provisión para llevarlo a cabo. 3 órdenes estaba dando el Señor Jesús. Primero escuchó y se dio cuenta de la condición, pero también se dio cuenta que era un hombre que tenía algo. Y primero le dice, levántate. Justamente lo que no podía hacer, levantarse. Imagínese a un hombre postrado durante 38 años, con todo lo que llevó a representar su minusvalía, de repente escuchar esa palabra. Pero algo detonó en el corazón del paralítico e intentó levantarse. No lo puedo imaginar pegando un brinco, pero sí lo puedo imaginar desconcertado y empezando a hacer algo. Y cuando se dio cuenta que lo estaba logrando, ahora imagínelo levantándose poco a poco y volteando para todas partes. Así nosotros, mis hermanos, cuando el Señor nos dice, levántate, pero tiene usted que empezar a intentarlo, hacer un esfuerzo. Segunda orden, toma tu lecho, es decir, no dejes nada de tu pasado ahí tirado. Llévatelo, sepúltalo, olvídate de él. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dejando atrás todo, prosigo a la meta. Ya no más de lo que te tenía mantenido en el piso. Mira, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Parece que el Señor como que nos lo tiene que estar recordando a cada rato. Y no sabemos la Escritura y entendemos el proceso divino de la soberanía de Dios, de su capacidad y su poder. Pero a la hora que enfrentamos las circunstancias, siempre alguien nos tiene que decir, levántate, acuérdate de Jesucristo, no pierdas la fe. Así que, si alguien está pasando por una situación así, haga un esfuerzo y levante la mirada, ponga los ojos en lo alto, tome eso que lo tenía ahí tirado, sáquelo de su vida, despídalo. Un pasado que nadie necesita, circunstancias que no ocupamos, mis hermanos, que no necesitan. No hace falta seguir yendo o estando en la misma condición. Lo voy a ampliar un poco más. No necesitamos muchas cosas que traemos arrastrando del pasado. No necesitamos estar acercándonos a lugares donde ya no tendremos que pisar, relacionarnos con personas que ya no tenemos que hacerlo, reaccionar como antes, hablar como antes. No necesitas seguirte postrando ante quien te rendías. Levántate, toma tu lecho y tíralo. Y tercera orden, camina, anda. Haz lo que te era imposible hacer por tu propia cuenta. Ya puedes hacerlo. Ya estás de pie. Haz lo que no pudiste hacer durante 38 años, ¿verdad? Camina. Da testimonio de quien te levantó, de quien te guía.
vive una vida de fe, de verdadera fe, camina con Dios. Ahora, no cometamos el error de pretender que la respuesta de Dios sea inmediata, como tú quieres, ni en tu tiempo. No olvides que Dios es soberano y que sabe lo que necesitas, incluidas las pruebas. Cada vez que pasamos por una circunstancia difícil, mis hermanos, tenemos una gran lección de parte de Dios. Yo lo tengo muy comprobado, personalmente, y yo sé que ustedes también. Pero siempre necesitamos una palabra que nos diga: ¿quieres ser sano? Levántate. Despide lo que te tiene en esa condición y camina. Y aquí viene algo más, mis hermanos. Siempre que consideremos obedecer al Señor, siempre que consideremos seguir caminando con Dios, se van a levantar oposiciones, se van a levantar críticas, se van a levantar juicios, incluso persecución. Cuando este varón se fue, los judíos, dice el versículo 10, dijeron a aquel que había sido sanado en día de reposo: ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió: el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y dice, el que había sido sanado no sabía quién, porque Jesús se había apartado de la gente, no estaba ahí. Pero después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, ya has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Fíjese cómo la historia no terminó ahí. Los judíos no tardaron en aparecer en escena para criticar lo que Jesús había hecho. Sabemos que para ellos la misericordia del Señor Jesucristo, el poder que expresaba, que evidenciaba con sus milagros, no le tenía ninguna importancia. Para estos judíos sobresalientes, sacerdotes, escribas, fariseos, que se sentían amos del pueblo, lo más importante era que su interpretación religiosa de la ley se había quebrantado en el día de reposo. Debajo de una religiosidad externa se escondía la dureza del corazón de hombres y conciencia cauterizados que solo veían sus propios intereses. Y al interrogar al ex paralítico cargando su lecho, le empezaron a decir, quizás este hombre hasta se asustó y dice, pues el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho. Estos hombres no son capaces de alegrarse. ¿Sabían quién era? Tenía 38 años paralítico. Sin embargo, era más importante que el Señor había sanado a alguien en un día de reposo. Mire, es curioso también que el paralítico no pudo explicar quién le había sanado. Sin embargo, es evidente que antes de sanar no conocía quién era Jesús. Sin embargo, obedeció sin preguntar, pero Jesucristo no había terminado con él. Aunque no sabía quién era, faltaba lo más importante, porque él había sanado físicamente. Por eso cuando lo encuentra en el templo, el Señor sabía que lo iba a ver ahí. Le dijo, ahora que has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y eso era lo realmente importante, porque cuando Jesús lo volvió a encontrar, le dice esto, y estas palabras le pueden sorprender, porque ¿qué podía ser peor que pasar 38 años paralítico, tirado en el suelo, olvidado de la sociedad? ¿Qué podría ser peor a eso, mis hermanos? La condenación eterna. ¿Y a qué vino Jesucristo? A librarnos de esa condenación. El verdadero propósito de Jesucristo fue salvar a una humanidad perdida de la ira venidera, dar salvación por gracia. Los milagros, las provisiones, solamente fueron muestras de misericordia, añadiduras que el Señor nos da. El Señor quería que aquel hombre comprendiera que el pecado
tenía consecuencias mucho más terribles que una enfermedad que lo tenía postrado. Porque ese fue el propósito de haber venido a este mundo, mis hermanos. Dar al hombre oportunidad de reconciliarse con el Padre. Dice que el hombre se fue y le dijo a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa continuaron persiguiendo al Señor. Jesús les respondió, aunque procuraban matarle: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mire, mis hermanos, la condición de invalidez espiritual de estos hombres religiosos no es muy distinta a la de muchos que, sin ser religiosos, por el solo hecho de seguir caminando en el ambiente que crecieron, la cultura en la cual se desarrollaron, la educación que tuvieron, las tradiciones a las que fueron sometidos, pero todo esto sigue siendo el principal obstáculo para que la luz ilumine la vida de quienes el Señor vino a rescatar. Pero el Señor sigue trabajando. Y ese trabajo lo ha delegado a la iglesia, mis hermanos. Y debemos entender que siempre habrá corazones sensibles al mensaje del Evangelio. Y también entre los creyentes siempre va a haber una mente abierta al consejo de Dios para vivir conforme a su voluntad. Así que, mis hermanos, éramos minusválidos espirituales. Estábamos lisiados del alma. Y el Señor hizo un milagro completo en nuestras vidas. Pero así como al paralítico, Él nos dice: no peques más, para que no te vengan cosas peores. Porque ahora sí sabemos lo que representa el pecado. Por ignorancia vivíamos en esas condiciones. Pero ahora, mis hermanos, como lo digo en otras formas, sí sabemos la sangre que pisamos. Y sí sabemos lo que representa que, diciéndonos cristianos, seguidores de Cristo, nuestro testimonio se convierta más en tropezadero que en una bendición. Así que, para todos los que fuimos minusválidos del alma, es este mensaje. Y nos debemos alegrar que el Señor llegó un día y nos dijo: ¿quieres ser sano? O aún sin esa pregunta, mis hermanos, extendió su misericordia y nos dice: levántate, toma ese pasado, despídelo y camina conmigo. ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía tenemos algunos rezagos de nuestra vida anterior que nos siguen limitando, que nos hacen que nos postremos, que nos evitan creerle a Dios, que nos limitan a dar pasos de fe? Y un paso de fe no es un paso imprudente, mis hermanos. Un paso de fe es un paso seguro en lo que el Señor expresa en su palabra. De ahí la importancia de aprender a recibir el consejo, la importancia de discernir la palabra, la importancia de una buena relación con nuestro Señor. Por eso dice: ya fuiste sanado, pero no peques más, como aquella mujer que encontró en adulterio. ¿Dónde están los que te juzgaban? Ya no están, Señor, ya no están. Bueno, ni yo te juzgo. Levántate, pero no peques más. Y ese es el consejo para todos nosotros: levantarse, dejar atrás todo lo que nos tenía atados y caminar. Que aquella minusvalía del alma no sea o no continúe siendo algo que nos siga limitando. Porque si el Señor te sanó, si el Señor te salvó, fue de manera completa. ¿Lo crees, mi hermano? Te sanó totalmente. Te dio una nueva vida, te dio un nuevo vestido, te dio un nuevo nombre. Así que alégrate, porque de ser un lisiado del alma
ahora eres un hombre, una mujer que está de pie, que dejó el pasado atrás y que puede caminar a un futuro glorioso. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra y no podemos más que reconocer tu misericordia en todo, Señor. Y nos podemos reflejar perfectamente en este hombre lisiado que estaba esperando de los hombres, estaba esperando de los recursos del mundo para poder sanar. Y así estábamos, Señor, pensando que por nuestras obras, pensando que con nuestros recursos, pensando que con la vida que llevábamos podíamos incluso llegar a agradarte. Pero llegaste a decirnos: ¿quieres ser verdaderamente sano? Y aunque volteábamos a ver a otros espacios, simplemente dijiste: levántate, toma tu lecho y camina. Gracias, Señor, porque somos como aquel hombre, que ahora reconocemos quién fue y quién es el que nos sostiene, el que nos lleva de la mano y hacia quién nos dirigimos. Ahora sí sabemos delante de quién nos postramos, ahora sí sabemos en quién confiamos, y ahora sabemos que aunque vengan los tiempos malos, aunque podamos llegar a caer, siempre habrá una oportunidad y una esperanza contigo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo, y te rogamos que no nos desampares, Señor, que nos sigas mostrando tu voluntad. Queremos seguir caminando contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.